Buenas tardes, mi nombre es Oscar Lara, R1 de Medicina Interna. El día de hoy vamos a presentar, vamos a platicar sobre el estudio SPRINT. Y bueno, el estudio SPRINT fue un estudio diseñado para determinar si una presión arterial sistólica menor a 120 estaba asociado a un menor número de eventos clínicos que una presión arterial sistólica menor a 140. Este ensayo se llevó todo un tiempo de observación en promedio de 3.33 años y terminó en agosto de 2015, donde se detuvo el estudio por observarse un beneficio en el grupo de tratamiento intensivo. El SPRINT tuvo dos tipos de tratamiento, que fue el tratamiento intensivo, donde se buscaba mantener una presión arterial sistólica menor a 120, y un tratamiento estándar, donde se buscaba mantener una presión arterial sistólica menor a 140. Dentro de esto hubo tres periodos, por así decirlo. Un periodo de intervención, donde se tomaron ciertas medidas para mantener la presión arterial sistólica menor a 120, y un periodo observacional, donde después de esta intervención se observó qué resultados primarios tenían los pacientes en aproximadamente 7 meses. Y posteriormente se hizo una combinación de estos dos estudios y se compararon los resultados. La metodología, como les había comentado, se divide en dos partes: un periodo intervencional y un periodo observacional. El periodo intervencional fue un ensayo clínico ciego aleatorizado con un radio de 1 a 1, donde se escogieron 9.361 pacientes. Entraron 4.683 pacientes en el tratamiento estándar y en el tratamiento intensivo 4.678 pacientes. Suelen decirme cuál era la población de estudio, cuál fue la maniobra y cuál fue el desenlace. ¿Con el título? Sí. No. ¿Por? Porque no me dice, no me dice si la tarjeta para dar la información eran como datos o que tomaron como tratamiento intensivo, marcando. ¿No? No, porque nos dice la maniobra, ¿no? Un tratamiento estándar versus un intensivo, pero no nos dice qué outcome, cuál es el desenlace en este paciente. Exacto. Lo único que hace mención es a la maniobra. No sabemos las características basales. Entendemos que son hipertensos, pero como bien dice Roberto, no tenemos más datos, ¿no? O sea, ¿qué otras características tienen? Uno. Y dos, no sabemos qué buscaban ellos. O sea, tratamiento efectivo intensivo con tratamiento estándar, ¿para qué? Para prevenir complicaciones, para disminuir el daño cardiovascular, para disminuir muerte, complicaciones, entonces ya desde ahí, desde el título, ya me parece que nos dejan muchas dudas. Ahora, el estudio SPRINT es un estudio ya viejísimo, ¿eh? No es de ahorita. Los primeros resultados del SPRINT salieron en la década del 2000 al 2010. Los primeros resultados del SPRINT. Sí, bueno, unos brazos. De hecho, del SPRINT surge el fenómeno J de la hipertensión arterial, donde demostraron en los primeros resultados que tanto el control intensivo como tanto tener una presión tan baja, muy baja, como muy alta, se equiparan y se igualan el riesgo de mortalidad. Entonces, por ahí surge la famosa curva en U, de control de la presión arterial, de los primeros resultados del SPRINT. ¿No, mejor?
Y también tenía una inversión como del 2007. Y bueno, en el periodo de intervención se tuvo una medida de seguimiento de 3.33 años y en el periodo observacional fue una medida de seguimiento ya con los dos combinados de 3.88 años. Este estudio, su única finalidad era corroborar que un tratamiento intensivo tenía mejores beneficios que un tratamiento estándar, pero bueno, ahorita vamos a ver los resultados. Y bueno, dentro de los 9,000 pacientes que se escogieron, hubo estos tres criterios de inclusión: que tuvieran al menos 50 años de edad y que tuvieran una presión arterial sistólica de 130 a 180, de que no tomaran medicamento, tomaran un medicamento, de 130 a 170 con 2 medicamentos, 130 a 160 con 3 medicamentos y 130 a 150 con 4 medicamentos, y que tuvieran al menos un indicador de riesgo cardiovascular. Entre los indicadores de riesgo cardiovascular, tomaban en cuenta una presencia de enfermedad cardiovascular clínica o subclínica, donde metían bastantes criterios, desde los que se encontraba el score de calcio para arterias coronarias. La enfermedad renal, con una tasa de filtrado glomerular de 20 a 25 mililitros, y un score de riesgo de Framingham mayor o igual al 15%, y ya contaban como un factor de riesgo que tuvieran una edad mayor o igual a 75 años. Si recordamos, este es nuestro score de Framingham, donde toma en cuenta la edad, el género, el colesterol total, HDL, si eran fumadores o no, diabéticos. Y... hace referencia a como estándar comparativo, ¿no? Es como tu estándar comparativo. Ya sigue siendo la mejor calculadora de riesgo cardiovascular, ¿no? No, pero es el principal, es un comparativo inicial. Porque sigue por los mismos parámetros que empezamos. Cuando empezó el estudio. Cuando empezó el estudio Sprint, no teníamos ninguno que calculador de riesgo cardiovascular, o no eran tan buenos, o discriminaban o discriminaban también como lo discriminan ahora las otras calculadoras de riesgo cardiovascular. Hoy en el estudio hubo mucho que alguien empieza a para definir riesgo. Pero es una escala que siempre tienes que comparar, pues. O sea, incluso hacer una escala nueva comparativa con Framingham, siempre va a ser comparativa. Lo que es que yo no creo que sea el estándar de oro para eso. Lo fue durante muchos años, y como 30 años fueron los únicos. Pero ya Y bueno, dentro de los criterios de exclusión, ellos excluían a pacientes que fueran diabéticos, que tuvieran una proteinuria mayor a 1 gramo en 24 horas, que tuvieran un antecedente de BC en los últimos 6 meses, demencia, que tuvieran una patología con poca sobrevida, ellos lo definían como una patología que tuviera una sobrevida menor a 3 meses, y que la tasa de filtrado glomerular fuera menor a 20 mililitros. Quedan muchos criterios de exclusión, pero estos eran los que mencionaban como principales. Y bueno, este fue el algoritmo que se siguió para el tratamiento intensivo, con la meta de alcanzar una TA menor a 120. Durante el estudio se hacían visitas a los pacientes y se encontraban que tenían... si tenían una presión mayor o igual a 120 y era una visita de rutina, se tenía que añadir a un medicamento que no estuviera siendo usado en ese momento.
y más adelante se tenía que titular el medicamento y visitar nuevamente al paciente para ver si ya tenía una TA menor a 120. Si la presión era mayor a 100, la sistólica, y mayor a 90 la diastólica, se continuaba con la misma terapia y seguía con las visitas rutinarias como ya estaban programadas. En el tratamiento estándar, únicamente iniciaba el medicamento si la presión sistólica era mayor a 160 o si durante una visita era mayor a 140. Igual se titulaba el medicamento y si no tenía un medicamento que fuera utilizado, se agregaba el medicamento. En las visitas posteriores, si tenía una presión mayor a 100 y una diastólica mayor a, bueno, una presión mayor a 100, se continuaba con el mismo tratamiento. Igual si durante la visita tenía una presión menor a 130 o 135 en las dos visitas consecutivas, no se añadía ningún medicamento. Únicamente se añadía medicamento si en la primera visita era mayor a 160 o mayor a 140. Y bueno, estos son los resultados primarios, que eran lo que ellos buscaban. Era buscar la incidencia de infarto al miocardio en síndromes coronarios agudos, en eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca aguda descompensada o muerte de cualquier causa cardiovascular. Los outcomes secundarios era buscar componentes individuales del resultado primario, tomaban en cuenta todas las causas de muerte y todas las causas de muerte que tuvieran un componente primario. Como outcome en pacientes renales buscaban una disminución de la función renal en un 50% o más de la tasa afectada glomerular, y en pacientes no renales una disminución del 30% de la función renal. En el secundario. Yo creo que me imagino, no sé, pero me imagino que el desenlace primario es una suma de cualquiera de estos. Puede ser que presente alguno, y ya cualquiera, que quieras de esa lista, que ya lo toman en cuenta como si fuera el desenlace primario. Y a cada uno de estos componentes ellos le dan, bueno, lo presentan como si fuera un resultado individual en un comparativo. Cuando se presenta cualquiera de los desenlaces primarios, ya sea un infarto, o una higiene inestable, un AVC, o cardíaca, ellos lo toman como el total, como el desenlace primario. Pero en el secundario toman el componente en particular que generó el desenlace primario, como un subanálisis del desenlace primario. Es decir, toman, por ejemplo, es decir, en lugar de decir que fue el desenlace primario por cualquiera de nosotros, lo meten en uno secundario diciendo fue infarto del miocardio, ¿no? Es decir, como que desglosan los que están ahí enlistados, lo meten en el secundario, pero como individual, no como cualquiera de nosotros. Cuando uno analiza los datos, esta tabla de muchos factores la conviertes en una tabla dicotómica, en un 0 o 1, tiene o no tiene el desenlace. Si presenta infarto, tiene el desenlace, es un 1. Y todo lo demás, y ya, con esto es suficiente para meterlo al desenlace primario. Cuando tú empiezas a desglosar, entonces dice, a ver, el sujeto 1 presentó infarto, sí. Tuvo zika, no, RBC no, insuficiencia cardíaca no. Entonces lo tomo y lo meto como como una sola variable en el secundario, pero solamente meto un infarto miocardio. No lo meto como un total. En el desenlace primario vale lo mismo que tengo una muerte por cualquier causa, muerte por hospitalización por falla de bomba, un RBC, un zika, un infarto. Da igual, es lo mismo, porque cualquiera de estos forma parte del desenlace primario. Ya hay algo en el secundario, ya entiendo que desglosan cada uno de estos de esta lista y lo meten como parte del secundario. Es decir, toman algún infarto sin tomar en cuenta que no tuvo ninguno de los otros que forman parte del desenlace primario. Y lo sumarían o lo tomarían dos veces.
lo cual te hace que tus resultados sean como que tengan mayor robustez en cuanto al número o a los desenlaces que tú buscas. Cuando se presentan tanto en el primario como en el secundario, un solo sujeto puede tener los desenlaces, tanto primario como secundario, no forzosamente es uno u otro. Y hay sujetos que solamente presentan el secundario o hay sujetos que solamente presentan el primario, pero ellos meten al secundario, entiendo así, desglosando cada uno de los componentes que forman el desenlace primario. No el total, o sea, porque es una suma de primario, tú puedes meter, te da lo mismo que sea un MBC o un infarto, te da lo mismo. Al final de cuentas, presentó el desenlace. Y en el secundario ya toman en particular cada uno de estos. Así lo entiendo. No te lo voy a poner. Ya en secundaria, ahí ya desplaza. Porque al final de cuentas en las razones en las gráficas estas de barras y bigotes se ponen como overall. Ese es tu desenlace primario, ¿no? Es la suma de todos. Y después van desglosando uno por uno de cada uno de los desenlaces. Yo así lo entiendo. No sé si así será, pero así lo entiendo. Sí, según yo también lo entendía así, o sea que era como ya cada componente del primario lo metían al secundario, porque de hecho mencionaban que había pacientes que no solo una vez sufrían un componente primario, sino que se repetían en múltiples ocasiones. Sí. Lo adecuado es, para eso necesitas las tablas de sobrevida, las curvas de facturación. En el momento que presentan el desenlace, ¡pum!, ahí se corta el sobrevida. Ya no debes de seguirlo, porque ya presenta un desenlace. Lo único que está haciendo esto es exponencial. Exactamente. Y ya no, o sea, es decir, que un paciente presentó 2 infartos, es posible, pero para fines del estudio ya no debería de ser, porque ya presentaron el desenlace primario, que ya en la gráfica es censurado, es una subida en la gráfica, una bajada en la altura de la planilla, y ya Y según yo, por eso hicieron el periodo, porque lo habían cortado nada más en el periodo de intervención. Y según yo, por eso hicieron después el observacional, para ver si, o sea, como qué incidencia de outcomes primarios tenían. Y bueno, así fue como se eligieron a los pacientes. Se habían escogido inicialmente a 14.692 pacientes y 5.331 pacientes no entraron dentro del estudio, ya sea por la edad, por las cifras tensionales, que no contaran con un indicador de riesgo cardiovascular o que no firmaran el consentimiento. Ya dentro de los pacientes que entraron dentro del estudio fueron 9.351 pacientes, 4.678 pacientes fueron asignados al control intensivo de la TA y 4.683 fueron asignados al control estándar. La edad media de ambos grupos fue de 67.9 años y el 28.2% tenía al menos 75 años. Recordemos que esto lo cuentan como un indicador de riesgo cardiovascular. El 28.3% cursaba con enfermedad renal crónica y el 20% ya tenía una enfermedad cardiovascular conocida. Y bueno, el 38.2 de los pacientes con tratamiento intensivo
utilizaba diuréticos tiacídicos y el 40% del tratamiento estándar usaba ya diuréticos tiacídicos. Posteriormente, incrementó el número de usuarios de diuréticos en el tratamiento intensivo hasta un 56.2% y 43.3% en el tratamiento estándar. Más adelante les voy a decir por qué es esto importante. Fueron, pues fue la suma del intensivo y del estándar, fueron 9,361. El seguimiento, ay, tenían- 4,515 del intensivo y 4,468 del estándar. Pues es menos del como el 5%. Está bien, ¿no? Tiene que ser de 20% y menos del 20%. Ujú. Bueno, menor al 20%. Y bueno, ya durante el periodo observacional entraron 4,515 pacientes, finalizaron el estudio 4,200 y en el tratamiento estándar 4,468 y terminaron 4,152. Que bueno, aún así sigue siendo menos de... Sí. La diferencia no debe ser mayor. Y bueno, esto ya más desglosado el grupo de pacientes. Lo que mencionaba el material extra era que no había heterogeneidad dentro de los participantes, es decir, no había más pacientes de una raza que de otra, que bueno, aquí sí vemos que hay más pacientes blancos que negros o que hispanos, pero que esto no era significativo. Ujú. Sí, es la misma. Ah, sí, sí, no había una diferencia muy importante entre un grupo y otro. Y bueno, estos eran todos los criterios que ellos tomaban en cuenta. Y como podemos ver, no hay gran diferencia entre el grupo de tratamiento intensivo y el grupo con el tratamiento estándar. Y bueno, a mí me llamó la atención que el índice de masa corporal promedio fue de 29,9%, de 29,9 en ambos grupos. No, 29,9 y 29,8. Y bueno, esto ya como parte de los resultados, con el tratamiento estándar y el intensivo, podemos ver que el tratamiento intensivo tuvo una disminución de la TA hasta por debajo de 120, mencionan que era más o menos 6,2, y el tratamiento estándar tenían presiones arteriales medias de 130. Esto fue durante el periodo intervencional, sistólicas, arterial sistólica. Sí. Sí, presión arterial sistólica. Y bueno, esta es la gráfica durante el tratamiento observacional. Durante la presión arterial sistólica, durante el tratamiento estándar tuvo un incremento de 2,6 y durante el tratamiento intensivo tuvo un incremento de 6,3. Sí, sí, esto fue solo en el seguimiento. Y bueno, dentro de los resultados del periodo de intervención,
hubo una incidencia de resultados primarios en el tratamiento intensivo de 1.77% y del estándar del 2.4%, lo que nos da una P de menos 0.001, lo que cual fue estadísticamente significativo. De los resultados secundarios, igual se vio que previno todas las causas de muerte, aunque no alcanzó a ser estadísticamente significativo. Sí fue menos frecuente en el tratamiento intensivo que en el estándar. La media de la edad, 69 me parece. Haber puesto. La media fue 67.9 años, pero no ponían desviación estándar, ni en la gráfica de los... Pues no. No, no venía de desviación estándar. Y en el artículo tampoco viene. No. Y bueno, ya en la gráfica podemos ver. Cada rayita que se ve se encuentra un evento. Cada Cada subida, cada subida es una buena. Cada censurado, a esas rayas verticales se le llama censura de cada censurador, es un nuevo evento. Sí, evidentemente, pues al ser la escala original, es difícil de observar esa diferencia, es ampliar la escala para que al ojo humano sea más visible la diferencia, ¿no? Y bueno, estadísticamente, pues sí hay diferencia, habrá que ver si desde el punto de vista clínico hay relevancia, ¿no?, en esa diferencia. Y bueno, esta es la misma gráfica ya de Carson Radio, donde podemos ver que con ambos tratamientos. El beneficio y ahí se supone que no se puede lograr. De hecho, en todas las puntos en la dirección histórica de la edad, está menos de una de la unidad. Bueno, en realidad ahí, lo que es la unidad es la división entre uno y otro maniobra. Desde a la derecha de la línea, como de la unidad, favorece al tratamiento estándar; a la izquierda de la unidad, es decir, menor de 1, favorece al tratamiento invasivo. Entonces, si atraviesa la unidad, es un resultado que es estadísticamente significativo. Está más allá de la unidad, es un resultado que favorece a la estándar. Está más por debajo de la unidad, es un resultado que favorece al tratamiento intensivo. Entonces, así, la suma de todas las variables, esta es la primera que ponen, por eso se ponen hasta arriba, a diferencia de todos los demás estudios, favorece el tratamiento intensivo, ¿no? Y la línea, ¿qué representa a ver, el cuadro? ¿Qué representa y qué representa la línea? Exacto, la línea horizontal, ¿qué representa y qué representa el cuadro en cada uno de las variables? ¿Tú, José? Roberto? ¿No? ¿Quién? A ver, tú. La línea está en el intervalo de confianza. Exactamente. Y el cuadrito ya
No la media, el fase ratio. Aquí está hablando de fase ratio con intervalo de confianza del 25%. La representación gráfica de ese número es esa línea, ese es el intervalo de confianza. Es decir, si nosotros le pusiéramos números a esa línea, son estos números. El fase ratio o el cuadro vale 0.73 y el intervalo de confianza empieza acá, 0.73 a 0.86. Aquí tenemos la gráfica que nos dice los números exactamente. Y entonces estamos ubicando este número en esta gráfica. De hecho, es muy importante que nosotros entendamos esta gráfica porque no necesitamos ver los números cuando nosotros vemos la gráfica para saber si hubo o no diferencias. Nada más viendo la gráfica, nosotros entendemos, ok, encontramos resultados estadísticos. Y bueno, en esta gráfica podemos ver todos los outcomes primarios, tanto en el tratamiento intensivo como en el tratamiento estándar. Los únicos que fueron estadísticamente significativos fue un componente total de los outcomes primarios, que disminuyó la causa de muerte de cualquier causa o de muerte por causa cardiovascular. Y es importante mencionar que en el tratamiento intensivo se observó en una reducción del 30% de la tasa de filtrado glomerular en los pacientes con tratamiento intensivo. Ellos dan varias teorías durante el estudio. Mencionan que puede ser por depresión de volumen, por el alto uso de diuréticos tiazídicos, o porque el número de medicamentos que les estuvieron dando. Pero bueno, en general podemos ver que en la mayoría de los outcomes hubo una disminución en la incidencia en el tratamiento intensivo. Ah. Bueno, sí, no había un cambio. Si no tenían algún daño renal, el tratamiento intensivo generaba un daño renal. Esa es una inferencia muy lógica, ¿no? De hecho, es lo que pasa, lo que es parecido a lo que nosotros inferimos en los estudios de recuperar el tratamiento intensivo lo llevaba al COVID que puede ser muy más. Aquí creemos o inferimos que una presión no perfusoria genera una lesión renal que al final de cuentas te lleva a un incremento de la enfermedad renal crónica. Pero es una inferencia, entonces algo no, o sea, no lo demuestra el artículo. Es algo que tú estás infiriendo por los conocimientos que tú ya tienes, no por lo que el artículo te está dando. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Igual en ese tren, ¿por qué no pasaría lo mismo con el ¿Cómo? o sea, si ya está la enfermedad renal crónica establecida de base, pues yo esperaría también pensar que a lo mejor sí está teniendo muchas operaciones, se continúa el 12% del daño renal, y aquí no lo sucedió. Pero tampoco brindó como un factor protector, ¿no? O sea, Pero es que ellos tenían un punto de corte de una tasa como punto de exclusión, ¿no? De 20 a 30. Ese es uno de los puntos que vamos a comentar, ¿no? Estuvieron diabéticos y por eso con el final de la pública. Bueno, no termina cambio líquido. La sangre se reciente. Y después se uno. Es que esa es una crítica que realmente está muy seleccionada la población. Ahorita hablamos de eso. Y bueno, ya como resultados del periodo observacional,
Lo que es importante destacar es que hubo un mayor número de eventos de falla cardíaca en los pacientes con tratamiento intensivo que en los pacientes con tratamiento estándar. Y sigue la misma tendencia a la reducción de la tasa de filtrado glomerular en pacientes sin antecedente de daño renal. Para todos los demás eventos, se siguió demostrando un factor protector. Pero bueno, ellos buscaban justificar que la falla cardíaca y el daño renal era por el cambio de medicamentos que se hacía durante la etapa observacional. Pero se observan las tablas de cómo cambiaron los medicamentos durante el periodo observacional, durante durante el periodo estándar, solo el 73.7% mantuvo el mismo medicamento, y durante la fase intensiva el 80.6% no hubo cambios en los medicamentos. Durante el periodo observacional, ellos ya dejaban el cuidado a su cuidador a quien trataba su enfermedad de base, y dejaban que escogieran el medicamento a libre elección. Pero en realidad, pues los cambios que hicieron dentro de los medicamentos pues, fueron muy pocos. Únicamente el 1% durante el tratamiento intensivo agregaron medicamentos, pero sí se añadieron más medicamentos durante el tratamiento estándar que en el intensivo, pero aún así pues las cifras son muy bajas. Entonces, casi el mismo número de medicamentos. Y la diferencia fue más bien que mantuvieron más las dosis en los intensivos. ¿A qué crees que se deba la diferencia en los valores de presión arterial? Pues lo que ellos explicaban era que en el tratamiento intensivo se quitaron más medicamentos que los que se pusieron, y que eso pudo haber contribuido a que se incrementaran las fibras tensionales. Y al revés, en el tratamiento estándar se agregaron más medicamentos de los que ya tenían que los que se quitaron. No sé si eso pudo haber contribuido a que... Hay una variante que ellos no nos están reportando, que seguro se ve muy controlada, y eso tiene que ver con es un sesgo que existe en los ensayos clínicos, ¿no? Que es el sesgo de seguimiento o sobre ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá, más o menos. Que consiste en que, por ejemplo, los de tratamiento intensivo los citaban cada 15 días. El tratamiento estándar, como no les iban a mover gran cosa, no les llamaban por teléfono, no vigilaban que estuvieran llevando la dieta, no vigilaban que estuvieran con ¿no? Entonces, esas medidas no farmacológicas, que ya está bien demostrado que impactan en el control de las personas cuidadas, ellos no nos están reportando cómo fueron en cada uno de los grupos. Y muy posiblemente eso sí esté impactando en los resultados. Claro. Y bueno, en esta gráfica podemos ver el cúmulo de eventos primarios durante la verdad no lo entendí esta gráfica. Pero la mencionaban en él. No es igual que la incidencia, o sea... Pero es nada más en el intensivo, ¿no? No, pues sí tiene... Pero nada más menciona el tratamiento intensivo.
Eso fue lo que no entendí. ¿Cómo van apareciendo en el tiempo los eventos? ¿Cuánto tiempo después de que inician se van presentando los eventos? Me imagino que la línea gris que está Fue el corte. en julio de 2015 es justo donde terminó el tratamiento. Pero el observacional, ¿no? Porque no, el intervencional hicieron el corte en agosto de Hicieron el 2015. corte de los que estaban seguimiento en la fase intensiva con medicamentos, después solamente los observaron. Entiendo que donde está la línea gris es donde empieza solamente la observación. No, de hecho, o sea, en agosto de 2015 fue cuando terminó el intervencional. Y después de... Pero esto es julio 2010. Ah, sí. Entonces, sí, sí, sí. Y es que y el... Sí, es donde terminó el periodo de la maniobra, donde empieza solamente la observación. Que al final de cuentas es una tendencia que se permanece, ¿no? Y bueno, dentro de los eventos adversos, el que más se reportó fue durante el tratamiento intensivo fue hipotensión. Ya como segundo lugar, desequilibrio hidroelectrolítico, lesión renal aguda. Y estos tres son los más frecuentes durante el tratamiento intensivo. Que se incrementó durante el tratamiento intensivo. ¿Eso tienes alguna otra parte externa que no estás haciendo? No estás analizando. O sea, lo del paciente, una característica del paciente que no estoy haciendo. Es lo que decía el doctor, lo estoy ingiriendo, porque ya sabes, estoy hablando de la sesión, pero puede haber factores externos que pueden ser hecho. O sea, no podemos nosotros concluir que la hipotensión general es enfermedad aguda. Sin embargo, la sospecha es muy clara. Que te den un sol. Solamente les dio la se les fueron a las montañas hasta ¿Qué tal me refiero a por ejemplo, si usted dice que está todo que está haciendo que justo los pacientes teniendo más específicas de este tipo de asociaciones? Claro, hay situaciones que son de sospecha, aunque no las podemos comprobar en este momento, son de sospecha alta. A menos de decir, no, pues otra variable, ay, pues seguro todos tenían un cromosoma de más o algo así, o sea, son cosas más. es muy poco probable. Que puedan decir que hay un cambio. Pero al final de cuentas, con los resultados, no puedes demostrar ni un Pero bueno, ya en esta gráfica, no, es que es lo que estaban diciendo, o sea, durante el periodo intervencional, o sea, sí fue estadísticamente significativo que la hipotensión fue un efecto adverso importante durante el periodo intervencional, el desequilibrio hidroelectrolítico, hiponatremia, y la disminución de la tasa de filtrado glomerular fueron más frecuentes en el tratamiento intensivo. Pero para demostrar lo que es información que podrían hacer un desenlace secundario opinado, es decir, buscar si estos pacientes que presentaron hipotensión también presentaron Por secundario, que a veces se y entre grupos, a veces hay una variable entre ambos grupos, o alguna variable entre pacientes. Doc, ¿es lo del modelo de Andersen-Hill, algo así? Andersen-Hill. Es que al final del artículo menciona que usan o sea, yo lo que entendí de este modelo es que cuando tú estadísticamente, o sea,
tú haces como un estudio y estadísticamente te arroja algo, o sea, que te llama la atención, puedes buscar como alguna otra causa que haya causado eso. Algo así entendí medio raro. Para demostrar causalidad hay características que están diseñadas especialmente para demostrar causalidad. Demostrar causalidad es lo más difícil que existe en general en todo. Existen para eso, y a lo mejor ya lo vieron ustedes, postulados de Bradford-Hill, que él fue el que postuló una teoría de la causalidad. Es decir, por ejemplo, la antecedente tiene que estar siempre presente en aquellos que les ocurre el desenlace. Son 8 o 9 postulados. Y para demostrar causalidad, tú tienes que encontrar diferencias estadísticamente significativas a través de comparar leyes. Puede ser utilizar chi cuadrada o puedes utilizar una, ¿cómo se llama? Una nova o etcétera. Hay varias herramientas para demostrar causalidad, pero es muy difícil lograr demostrar causalidad. Es decir, que A genera B, no es muy fácil, pero es lo más difícil que hay. Y necesitas un tamaño de muestra brutal. Entonces, lo que haces o lo que hacemos nosotros son inferencias o buscamos ¿cómo se llaman estos? Correlaciones, buscamos factores de riesgo, buscamos otro tipo de herramientas que te pueden dar una tendencia, pero que no te van a demostrar causalidad. Por ejemplo, demostrar causalidad a través de un estudio observacional es imposible. No puedes demostrar causalidad a través de un estudio observacional. Tienes que hacer un estudio, un ensayo, un clínico controlado y tiene que ser comparativo para demostrar la causalidad. Tienes que comparar los que presentan el desenlace con los que no presentan el desenlace, ¿no? Y demostrar que los que estuvieron expuestos a factor de riesgo presentaron el desenlace y que los que no estuvieron expuestos a factor de riesgo no presentaron. Entonces, es muy difícil poder decir que A causa B en un ensayo clínico que no fue diseñado para eso. Todo lo demás es lo que nosotros hablamos. Estamos infiriendo, pero no podemos demostrarlo. Y la otra cosa que íbamos a comentar, una forma de poder sacar esa relación entre lo que estamos metiendo los tipos de evaluación de los pacientes, comparándolos entre cuántos tuvieron, todos los intensivos, cuántos tuvieron episodios, cuántos de esos tuvieron. Debería ser una tabla de 2x2, una tabla de 2x2 o una chica, una razón de los pacientes que presentaron hipotensión, todos los que presentaron hipotensión, ¿no? Y los que estuvieron en el grupo de tratamiento intensivo contra el tratamiento estándar y que presentaron lesión renal aguda contra los que no presentaron. Entonces sacas cuántos de los pacientes que hicieron hipotensión, que estaban en el intensivo, hicieron lesión renal aguda, cuántos de los que estaban en el estándar, que presentaron hipotensión, hicieron renal aguda. Y los comparas. Entonces ahí sí puedes decir la hipotensión generada por el tratamiento intensivo fue la causante de la ellos sí tendrían los datos para demostrarlo. A lo mejor no les interesa demostrarlo porque saben que sí es la causa. Y, bueno, dentro de la discusión que venía en el artículo, ellos confirman que los efectos benéficos de un control intensivo de la presión arterial con disminución de los outcomes primarios, pero también reportan una mayor incidencia de daño renal en pacientes sin daño renal previo. Pero ellos mencionaban en el artículo, la verdad es que no encontré como datos de eso, pero decían que en seguimiento un año los pacientes que habían presentado lesión renal aguda tuvieron recuperación completa en la mayoría de los casos. Y a los 18 meses había igualdad entre el grupo intensivo y el grupo estándar. Que el síncope es el efecto adverso más común, que hay una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca descompensada en el grupo de tratamiento intensivo,
Ellos mencionaban que era secundaria una variación importante de la presión arterial y que en el periodo de observacional hubo un mayor número de medicamentos añadidos en el tratamiento estándar y disminución de medicamentos en el grupo intensivo. Pero aún así, pues se vieron los mismos, la misma incidencia de efectos adversos. Y mortalidad, pero a costa de estas presentaciones. Y con ok. Hay una serie de- Fíjense que les dieron un seguimiento de 3.3 años. Un seguimiento de 3.3 años con terapia intensiva. Un paciente hipertenso, ¿cuál es la sobrevida del paciente hipertenso? O sea, los mantuvieron libres de su desenlace primario durante 3.3 años con respecto al estándar. Pero eso no quiere decir que vaya a impactar en el desenlace para toda la vida, para los hipertensos, ¿no? Es decir, ¿por qué no siguieron el tratamiento intensivo más años? ¿Qué hubiera pasado con esos eventos de lesión renal aguda? Y posiblemente hubiera invertido los resultados e incrementado la mortalidad en el grupo intensivo. Seguimos infiriendo. y si incluyeran a los... Pero de todos modos, Doctor, y si por ejemplo, o sea, incluyeran a pacientes diabéticos dentro del estudio, ¿no aumentaría la tasa de pacientes con lesión renal? Si aquí están tratando a los 3.3 años más tardando tiempo reducible para poder hacer una correlacional y el disminuir la probabilidad de buscar luego el corrizado para calcularlo, ahí se va a imaginar si sí impacta en esa variante de la evaluación de riesgo cardiovascular, mínimo son 5 años. ¿Cuántos años? ¿Cómo determinamos esa? Eso no. Saber cuántos, o sea, los pacientes de diagnóstico hipertenso, ahí cuando ¿Qué tiene, no? Tiempo del diagnóstico. Ay, Y les fue mejor a los que no tenían. Entonces, por ende, puede que sean más recientes. Y mejor. sí. No, yo busqué eso. Revisando los. Al final de los artículos, todos los artículos traen ahí una paginita donde dice para mayor, para más largos y para la pena que es el comentario del artículo, diríjase. No traía cuántos años, pero según yo, sí te daba como cuánto de... O sea, qué tan controlados estaban. No, tiempo de evolución, no. ¿Cómo sabes? Llega. Y no trae desviaciones estándar. No trae desviaciones estándar. No. Sí. No, este es de los medicamentos. Que mucho dista de lo que realmente vas a enfrentar en la vida real. Por eso, actualmente ya
la toma de decisiones tiende a migrar a los estudios de vida real, ¿no? Donde prácticamente no hay que de discusión. Somos pacientes que vemos común todos los días y eso los metemos a los estudios y los seguimos. A ver cómo está. Y tener una población tan seleccionada, tan observada, tan delimitada, pues te hace caer en las dudas de que muy posiblemente los resultados se elevan más bien a que está tan seleccionada la población que al efecto de la maniobra que se está aplicando. No, eso no lo podemos saber. Y ese punto que comentó es más importante. Un paciente que lleva mucho tiempo controlando la gestión, hace cambios compensadores. Después, a ese paciente que ya adaptó, le baja la intensiva de la población, le va a esperar. Los mismos detallitos para los colegios los cambios renales, la base de la cantidad de Yo creo que ahorita por eso usaron, o sea, ya no estaban usando las causas de hipertensión, de renal, diabetes y hipertensión. Estaban excluyendo a los diabéticos, yo creo que usaron, pudieron haber puesto ese nivel de fuerza de estado de velocidad como un predictor de tiempo de evolución de hipertensión. ¿Qué tanto tiempo lleva ya con hipertensión? Que constata que el riñón está dañado por la alimentación. Esa tasa de citado justa es como decir, el mínimo sé que lleva menos de 30 años. Si los que llevan más de menos de 30 años, llevan a tener mejor. Lo usaron como un fuerte para no controlar la complicación. Puede ser. Puede ser. Escribe la enqueta. Es que no puede sacar conclusiones perfectas. Bueno, lo que nos quedamos de esto es el hecho de que no cambia lo que ya conocíamos, que a pesar de que nos presentan los resultados, aparentemente les va mejor a los que ya vimos que al desglosarlo tal vez no sea así. Y que si lo hubiéramos seguido más tiempo, tal vez sus resultados se presentarían. Entonces, no forzosamente el control más estricto en una enfermedad como esta va a alargar la vida, ¿no? O va a prolongar la vida. Lo mismo que con la diabetes, no, ya está bien demostrado, no, el control más estricto no solamente no mejora los lesiones, sino que mejora. Respecto al número de pacientes que iniciaron la estudio, me parece significativo para poderlo aplicar a la Con el tamaño de muestra, juntar 10,000 pacientes, es más fácil, pero júntalos. Sí, yo creo que el tamaño de muestra no le veo problema. Sí. Simplemente los resultados no creo que sean. Según yo leí que por los efectos benéficos del tratamiento intensivo, importaban. Y eso dice justo en la introducción del párrafo. Por eso yo creo que eso es lo que yo estaba pensando, que vieron el análisis del estudio, que a más tiempo de evolución de un control intensivo, que vieron ya la lesión renal, se vieron ya efectos adversos. A los 5 años de evolución, 10 años, hubiera hecho incluso la ecuación que Pero por ejemplo, están llegando que hay uno que salió de 2019, uno es Springline, que es ahora igual, la misma característica puede ser eso, que los rápidos estaban viendo es que disminuía el cognitivo pacientes con terapia estándar con no, los mismos de los estaban sin diabetes, y de hecho el silicia que en ese lado disminuyó, pero metieron cognitivo leve y con menores pacientes con terapia intensiva. Y aquí está diciendo que la terapia intensiva puede precipitar ese dedo de pero ¿cómo explicarías? Porque si tuviese hay que darle seguimiento adecuado que van disminuyendo los cuantos que estarían en la demencia,
una vez, ¿no? Donde incluye pero no hay que verificar. Yo solo soy una ¿Alguien más quiere contar algo? Yo tengo una pregunta. Dice que cuando hicieron los instrumentos, para checar las interacciones entre ellos, estaban sacando la information, sacando un extraño que se llama ajuste de fondo. No, no. De Homer, HO, no sé para qué sea. Se pone para noticias. No tienes tu bibliografía. Ok. Mira, la referencia, que es la número 7, y en la referencia 7 dice, el artículo de Homer es la prueba para rechazar el procedimiento basado, la prueba basada en un procedimiento de la prueba notificada del Bonferroni. Bonferroni es un tipo de herramienta estadística que se utiliza para hacer análisis post-op. Los análisis post-op son decir, como Bonferroni para corroborar, es una herramienta para corroborar cuando nosotros tenemos la nos dan en la nova o en la nova. Cuando tú metes las variables en la calculadora, te arroja los resultados. Entonces tú tienes que escoger qué resultado vas a utilizar. Una prueba para escoger qué resultado utilizas de acuerdo a las características que tú necesitas en particular para ese resultado y que tiene que ver con el número de pacientes o el número de sujetos en esa muestra. Uno de ellos es Bonferroni, con los renglones salen y uno de ellos es Bonferroni. Bonferroni se utiliza cuando el tamaño de muestra, no me acuerdo si es menor o mayor a 30 sujetos. Creo que es el mayor a 30 porque están utilizando. Y lo que te ayuda es a discriminar o a controlar las diferentes variables que intervienen para un desenlace. Es decir, tú tienes un desenlace en un sujeto, pero que en muchas de las variables pudieran explicar parcialmente el desenlace. Entonces, tú dices, a lo mejor el sujeto le fue mejor porque tenía una edad X. A lo mejor le fue más bien o tuvo mejor resultado porque él no tenía lesión renal, o porque no tenía esto, o porque sí tenía esto. Para controlar que el resultado que estás observando se deba solamente a una variable y no a la suma de todas, utilizas este tipo de herramientas. Lo que hizo este parte que yo no conozco esta herramienta es utilizó esta herramienta y creó un nuevo modelo para controlar esas variables. Para controlar lo que pudiera interferir entre cada una de estas variables. Así más las variables para el desenlace. Así lo veo como que creó su propio modelo basado en el que ya existía de Bonferroni para controlar los resultados por cada una de las variables, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, en las regresiones logísticas, que decimos, el resultado fue ajustado por edad, sexo, raza, no sé, utilizas una de estas herramientas. Es decir, excluyes el peso que le puede dar al desenlace esa variable, edad, el sexo, para que al final el resultado que tú tengas sea lo más parecido o lo más real como resultado de lo que tú quieres investigar, ¿no? Por ejemplo, yo quiero investigar si el resultado del control de la presión arterial se debe al medicamento
que es de raza negra. Entonces, yo aplico una herramienta estadística para excluir de la variable el peso que pudiera tener el que está en la raza negra, para que me quede solamente el peso que le da el medicamento. Entonces, yo reporto lo que le da el medicamento. Eso es un análisis post-hoc y es un análisis post-hoc, es un análisis secundario. En general se le llama a cualquier análisis secundario que se hace a un primer análisis. Yo, por ejemplo, básicamente los metaanálisis son un análisis post-hoc. Entonces, analizando los resultados de alguien más. O sea, esos números ya fueron sometidos a análisis estadísticos en algún otro estudio. Y los estás tomando, estás generando un segundo análisis. Entonces, en términos generales, post-hoc es un análisis posterior a un análisis primario. Ahora, aquí lo que haces es controlar que tu resultado se vea ensuciado por otras variables. Son muchas variables las que pudieran estar metiendo ruido para que tú encuentres ese resultado, pero tú los vas controlando de alguna manera para que no tengan tanto peso al final y tú puedas encontrar lo que realmente estás buscando. Si el medicamento es la causa por la cual controlaste la presión arterial, o lo controlaste porque el cuate es joven, porque es de raza blanca, porque no tiene obesidad, vas sacando esos factores que pudieran influir en tu medicamento. ¿Vale? Sí, o sea, lo reportan como que el análisis fue controlado, se ajustó el análisis por las variables tal. Como que excluyeron el peso específico de esas variables para poder analizar solamente lo que tú quieres. Pero todos buscamos exactamente cómo. Igual la ecuación de Anderson, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bien, revisa lo que llaman. Aquí les toca el próximo. Sí, me tocaba dicho antes. Pero